recuerdos y los afectos correspondientes, en suma, vivencias, no recuerdos puntuales, y desde el comienzo supo que solo si se repetían, si se volvían a vivenciar en el campo analítico, se podía lograr un cambio, agregando en sus escritos técnicos, que se estudian poco, que decirle lo que le pasaba a un paciente era como mostrarle un menú a un hambriento. Winnicott completó la conceptualización de este hecho con dos conceptos muy importantes: el de catalogación y el de congelamiento. De aquellos acontecimientos que no pueden ser elaborados, que superan los umbrales y la protección materna, a los que no se puede otorgar un sentido, porque aún no hay un yo para hacerlo y solo se los puede congelar y dejar escindidos, catalogados ordenadamente como un bloque. Observé por mi cuenta, estudiando pacientes con una historia traumática severa, que en los traumas posteriores se utilizaba el mismo recurso defensivo aplicado al hecho traumático. Se lo congelaba y catalogaba con sus afectos en forma atemporal, aunque en estos casos el paciente conoce lo sucedido, habiendo una suerte de doble inscripción, como diría Freud. Pero hasta que no llegábamos a la repetición de lo vivido, no se evacuaba de alguna manera toda la carga emocional y las consecuencias de esa carga emocional generaban en el paciente que había sufrido una situación traumática. La repetición, que Freud al principio la vinculaba precisamente con la necesidad de elaborar situaciones traumáticas, hace que la situación traumática se vaya desgastando, perdiendo significación. Y en eso consiste un poco la elaboración a lo largo del proceso analítico. Winnicott le daba una gran importancia al hecho de que el hombre es un buscador de sentidos. Así nace para él la fantasía de la actividad imaginativa puesta al servicio, al comienzo, de encontrar un sentido, un argumento elemental a lo que le sucede, a las sensaciones que provienen del cuerpo, y así se va haciendo cuerpo vivido. Y como nos dice desde el comienzo de su obra winnicottiana, que yo creo que empezó en el 45, la madre debe modular la presentación de la realidad, adecuándola a la capacidad creciente del niño de comprender lo que le transmite y dejando que él busque luego la respuesta a sus interrogantes. Winnicott es un moderno Sócrates que deja nacer del interior del paciente, como hacía Freud, ese movimiento de búsqueda en el cual en última instancia se va a hallar a sí mismo. Freud y Winnicott sabían que dentro del paciente se hallaban las respuestas y que el analista era alguien que solo dejaba surgir, algo que estaba allí para surgir si se quitaban las trabas. De allí que otorguemos tanta importancia a la metáfora freudiana del tratamiento y su comparación con el arte. El psicoanálisis actúa per via di levare, como la escultura, que deja surgir las formas de la piedra. No moldea las formas, no moldea al hombre, deja que surjan las formas. Debe dejar nacer. Las otras terapias, conductismo o cognitivo-conductuales, en el lenguaje moderno, actúan siempre per via di porre, como en la pintura, poniendo encima, que en términos más vulgares es tomando las riendas de la vida del paciente. Lo que suele ser eficaz en el tratamiento urgente de algunos síntomas incapacitantes, porque suele
suele incluso indicarle en algunos casos de síntomas, en algunos neurosis monosintomáticas, que el síntoma es muy incapacitante. O sea, que el reexperimentar era eficaz, llevado luego al nivel de la palabra, pero el conocimiento intelectual no. Creo también que el psicoanálisis, ciencia psicodinámica para Gantrick, forma parte de las ciencias de la cultura que crecen por aposición y no por sustitución, como las otras ciencias. ¿No es mejor el crítico de arte, el profesor que hoy estudia la estructura del lenguaje en una obra que deja así de existir destripada, de Borges, Malraux o Shakespeare? Y lo digo porque pasamos en psicoanálisis por la moda como modulador de nuestras preocupaciones. Y como se ha repetido hasta el cansancio, yo lo he hecho, citando a ese genio revulsivo que era Oscar Wilde, la moda es tan poca cosa que cambia todos los años. Criticamos la sociedad del consumo, pero consumimos modas intelectuales sin chistar. Y así olvidamos a nuestros pacientes, de los cuales, si no tienen alguna cosa truculenta en su historia, no hablamos. Y en el primer caso solemos dejarnos absorber por la tragedia y no analizamos a la persona, que es mucho más que su tragedia, aunque lo incluye. Quedamos hipnotizados por el trauma como el paciente mismo. Y esto viene a cuenta porque los pacientes que hoy vemos están confundidos y buscan nuestra ayuda para volver a la senda en la cual puedan tomar sus propias decisiones y confiar básicamente en sus sentidos. Y suelen venir a nosotros como los náufragos del Titanic en busca del madero salvador que les diga qué les pasa, que ponga nombre a lo innombrable y cómo lo arregla, creyendo que su problema es lo acuciante de hoy. ¿Qué quedó de aquella operación freudiana a la verdad? Nada o casi nada. Los psicoanalistas abandonamos el psicoanálisis y nos proclamamos expertos en todos los temas que desconocemos. ¿Qué pasa hoy? Por lo pronto, deberíamos recordar con Winnicott que somos servidores de aquellos que sufren como consecuencia de su enfermedad. Él nos recordaba, citando a San Vicente de Paul, que repetía a sus seguidores: rogad para que los pobres nos perdonen por ayudarlos. Lo aplicaba a los enfermos diciendo: rogad para que los enfermos nos perdonen por responder ante las necesidades de su enfermedad. Por supuesto, esto ha incluido una lectura ideológica del psicoanálisis que ha hecho dejar de lado todo lo que contraría nuestra visión del mundo y la visión de nuestra tribu, porque los déficits de la identidad personal, que también padecen los psicoanalistas, se sustituyen por una identidad grupal que da amparo en el grupo, que socializa la culpa y que incluye directivas claras que nos dan respuestas sin planteamientos y sin llegar a que nos planteemos preguntas, que es lo más importante. Así suelen vivir quienes nos consultan y así solemos vivir los psicoanalistas que los recibimos, llenos de certezas y vacíos de interrogantes. Nuestro papel es muy modesto. No somos reformadores planetarios. Aunque los problemas humanos nos conmueven, no deben apartarnos de nuestro rol como psicoanalistas, porque cada vez que eso ocurrió fue trágico para el psicoanálisis. No debemos olvidar que el psicoanálisis nació de la clínica, que etimológicamente alude a estar al lado del lecho del paciente, y de esa realidad que el paciente nos mostraba, de los interrogantes que generaba y de la búsqueda de respuestas siempre provisorias. Así lo entendió y nos lo enseñó Freud.
El psicoanálisis partió del encuentro con su paciente, de su interpretación de una realidad observable, de la elaboración de una teoría que daba cuenta del por qué y el para qué, y volvió a la clínica para corroborarla o refutarla, y que a lo largo de su vida fue cambiando. Le llamaba la bruja metapsicología Freud, diciendo que era la cúspide de la pirámide, que podía cambiar sin que cambiara nada en el psicoanálisis. Porque Freud aprendía de sus pacientes, como yo sé que aprendo de mis pacientes, de mis supervisados, de mis hijos, de mis nietos, que me enseñan todos los días algo nuevo. Y aunque tenía sus creencias, no imponía jamás sus ideas preconcebidas a la realidad. Un ejemplo magnífico es que Freud, un creyente en el dios, como le llamaba, Logos, conservó la amistad hasta el final de un obispo, precisamente, que paraba en su casa y con el que mantenía largas charlas incansablemente, sin ofenderse y sin enojarse uno con el otro, sino reforzando en la diversidad ese intenso vínculo de amistad que los unía. Cada vez hay mayor distancia entre lo que se dice y lo que se hace. Y al no hablar de lo que se hace, perdemos la posibilidad de compartir nuestras experiencias para enriquecer lo que hacemos y lo que enseñamos. Porque el psicoanálisis, en cuanto a teoría del desarrollo humano, tiene mucho que decir en este diálogo hermenéutico en que se cruzan tantas visiones del mundo y de la realidad humana, y como fundamento de la formación de los futuros terapeutas y de las terapias mismas que hoy se practican. ¿Qué hacemos hoy? Bueno, hoy me tienen que escuchar a mí. ¿Qué le van a hacer? Y vaya novedad, voy a recurrir a Winnicott, cuyo pensamiento lúcido yo no sigo línea por línea, ni mucho menos. Winnicott es un autor al que no se puede seguir. Te puedo compartir su punto de vista, pero no seguirlo en sus recorridos, porque él mismo nos lo dice, que él no se sigue ni a sí mismo. Él nos advertía acerca de este problema hace ya muchos años, diciéndonos que la formación psicoanalítica es la base de la psicoterapia. Ella incluye el análisis del analista en formación sobre todo. Y nos dice en el mismo trabajo, rara vez leído, Variedades de psicoterapia, aunque trabajo en el centro mismo psicoanalítico, tan solo un porcentaje muy pequeño de los muchos pacientes que de un modo u otro llegan hasta mí reciben tratamiento psicoanalítico. Pero ninguna otra práctica me exime de la formación psicoanalítica, agregaría yo. La psicoterapia indicada en cada caso debe depender de su factibilidad y de lo que en cada caso esté indicado, en lo que necesite y pueda el paciente, y no solamente en las opiniones del profesional o en lo único que éste sabe hacer. Y es importante considerar que es bueno ver a un analista pudiendo utilizar sus conocimientos para hacer otra cosa que le viene bien al paciente. O sea, pudiendo aplicar sus conocimientos y su formación al servicio del paciente, con flexibilidad, sin dogmatismos. Lo que en la época en que yo me formé era inconcebible, porque el anatema mayor caía sobre el que hacía eso, porque inmediatamente alguien desde el Olimpo dictaminaba: eso no es análisis, y eso lo mandaba uno al exilio. Hoy yo creo que la diferencia esencial, yo me acuerdo de una colega que le dijo a un paciente que se analizaba conmigo: vas a hacer chapa y pintura, porque suponía que por pensar distinto que esta persona, yo no podía ser analista.
Yo creo que eso hoy lo llamaríamos narcisismo, pero no me importa. Hoy yo creo que la diferencia esencial es la formación de quien efectúa la práctica y el respeto por los fundamentos que Freud instituyó en psicoanálisis, que el psicoanálisis actúa per vía di levare. Eso implica que debemos dejar de lado cualquier modelo preformado acerca de a dónde nos llevará el análisis de cada paciente, porque realmente no lo sabemos y es un camino inédito. Al cabo de lo que pase después, inclusive al punto que accederá este paciente como persona al cabo del análisis, no está en nuestras manos. Su destino no está en nuestras manos, y menos el destino de la humanidad. Como psicoanalistas solo debemos efectuar nuestro trabajo respetando una ética y respetando ese paciente al que en primer lugar debemos cuidar. Eso significa curar. La palabra cura, originalmente, como dice Winnicott, la palabra manda, el primer significado de cura es cuidado. Después debemos crear las condiciones para que el proceso se desarrolle en una atmósfera de confianza, pues solo debemos ayudarlos a encontrar su propio alvéolo, como lo describió Erickson, a encontrarse en la búsqueda, en ese movimiento que es la vida misma. La vida misma que siempre es vida personal. ¿Qué queda del psicoanálisis? Ante todo debemos destacar los aportes del psicoanálisis post-freudiano acerca del nacimiento psicológico del ser humano y su desarrollo personal, porque la patología que aquí se genera está en la base de los severos trastornos de identidad que hoy pueblan nuestras consultas y que van muchísimo más allá de los trastornos de identidad sexual, para remontarse a las raíces mismas de la persona como existente humano. Porque hoy de diversas maneras, la mayoría de los pacientes que nos consultan viven detrás de una máscara, el mentado falso self, confundida con la persona misma, sustituyéndola, y padecen por eso una sensación de vacío, de inanidad. Hagan lo que hagan, porque llevan la cárcel dentro de sí mismos. Estos aportes deberían formar parte no solo del arsenal terapéutico, sino de toda una política de prevención. ¿Qué hacemos los psicoanalistas? Y lo hacemos. Es interesante, porque las discusiones del psicoanálisis existieron desde que el psicoanálisis estaba en embrión. Es muy vieja. Y quiero recordar una que se dio en la década, a fines de la década del 30, 40. Había dos directrices divergentes. La de Wilhelm Reich, que proponía una técnica rígidamente reglada, como una intervención quirúrgica, y la de Theodor Reich, que privilegiaba la intuición, la capacidad de identificación. Karl Menninger, eminente analista americano, autor de un buenísimo libro de técnica, nos cuenta que en determinado momento se dio cuenta que enseñaba como Wilhelm Reich, porque es mucho más fácil enseñar algo muy reglado. A sus alumnos les enseñaba como Wilhelm Reich decía, pero que trabajaba en su consultorio como Theodor Reich, en realidad utilizando su capacidad de identificación, su contacto afectivo, su capacidad empática. Resulta más moderno decir capacidad empática, perdón, con el paciente. Más adelante en el mismo libro nos decía que el trabajo analítico reposaba en un triángulo que denominaba el triángulo del insight. Uno de los lados era la historia vivida, lo que Bittwanger denominaba historia vital interna, que incluía los recuerdos infantiles reprimidos.
El segundo lado era la situación actual del paciente, su vida cotidiana. Y el tercer lado era la transferencia, el papel, que lo explicitáramos o no, desempeña en ese momento el analista, en esa historia que el paciente relata, narra, repite, diría yo. Sostenía también que la vía regia de acceso al inconsciente era el sueño, porque desde él podíamos alcanzar los tres lados del triángulo, si no olvidábamos que el mismo tenía un contenido manifiesto y un contenido latente, que quizá alcanzábamos a veces a través de las asociaciones, de la contratransferencia, de los gestos y omisiones. Recordar que Freud enfatizaba que del sueño no se podía hacer una lectura literal, porque lo que estábamos escuchando siempre era un relato y era un contenido manifiesto ordenado ya por el proceso secundario en forma de pequeñas historias, y que la raíz del sueño estaba en un contenido latente que hoy rara vez se busca, porque rara vez se le piden al paciente asociaciones y se pasa a hacer una interpretación simbólica del sueño, que es mucho más rápido, pero por supuesto abre falsas vías, porque sin las asociaciones no podemos remontarnos al significado profundo de ese sueño. Y es interesante porque el sueño en determinado momento tiene un resto diurno, decía Freud, que aludía a la vida cotidiana del paciente. El lado 2. Solía actualizar, en su raíz solía haber un fragmento de historia vivida por el paciente, recuerdos infantiles reprimidos, etc., el lado 1. Y en tercer lugar, solía haber alguna alusión a la transferencia, al papel que en ese momento se le asignaba al analista. O sea que el sueño nos permitía explorar los tres bordes, los tres lados del triángulo. Y creo que es muy interesante, porque estas cosas las hemos dejado en el olvido. Hoy, a mí me impresiona cuando dimos sueños, me acuerdo años con Janine Puget, yo había hecho un esquema en donde decía cómo tomamos el sueño a la ligera. Porque hay un sueño soñado que es inaccesible. Hay un sueño recordado, que es los fragmentos que el paciente recuerda. Hay una traducción de esas imágenes en palabras, traductor traidor, y el paciente se da cuenta que el sueño soñado y que el sueño recordado son inefables. No se dejan reducir a palabras, pero trata de hacerlo. Y trata de hacerlo en un relato que ordena de nuevo a través del proceso secundario y le relata al analista. El analista escucha y a su vez interpreta ese texto que escucha. Interpreta en primera instancia tratando de entenderlo. Otra versión, otro texto. Y a partir de las asociaciones, trata de remontarse lo más cerca posible a ese sueño soñado y a sus raíces. Entonces, los intercambios que tenemos con los pacientes son mucho más complejos y nosotros solemos plancharlos. Como en una tintorería, planchamos el material y nos manejamos cada vez más con lo manifiesto, porque nos resulta más fácil y más familiar, y no nos hace internarnos en caminos inéditos que no sabemos a dónde nos van a llevar. Eso es lo que yo pienso. Por allí iba el núcleo del psicoanálisis, que era realidad actual, historia infantil, historia del paciente, sueño, y del otro lado estaba la transferencia. Señalaba también Menninger que la narración
debía circular por los tres lados, y si se anclaba en uno, algo ocurría y ahí rompió la resistencia. Hoy me da la impresión que el paciente suele anclarse en un lado, en el de la realidad actual, creyendo que su problema radica allí. Pienso que los analistas solemos caer en su disociación, en su vivir solo lo que le acontece ahora, sobre todo si esta situación actual tiene cierta dosis de dramatismo. Yo recuerdo un paciente, esto lo puedo decir porque es viejísimo el ejemplo que se me recordé, y fue una sola vez, no importa, que me relataba sus discusiones con su mujer acerca de uno de los hijos. Le pedí que me relatara su última contienda y empezó. Se posicionó, él a favor y la mujer en contra. Hizo un largo relato al cabo del cual solo le dije, ¿y el problema? Porque del problema solo había hecho una pálida mención. Y después el problema consistía en la imposibilidad mutua de escucharse, de acoger en sí, en un diálogo, los argumentos del otro, para aceptarlos o no, pero escucharlos. Entonces, el eje del problema era otro. Él creía que el eje del problema estaba en que él tenía razón y el hijo tenía que hacer tal o cual cosa. Hoy, si la situación es presentada como urgente, suele instalarlos en una posición predeterminada en la transferencia, instándonos a tomar partido. Y en principio supone que debemos guiarlo para resolver un problema que es suyo. Y aquí hay algo sutil. El problema presunto es de él, con su repercusión afectiva y la urgencia de resolverlo. Todo es de él. Esta urgencia de resolverlo, la necesidad de resolverlo, yo la llamo problematicidad del problema. Pero de antemano, la problematicidad del problema, antes de llegar, suele haberla proyectado en mí. Así, en cierta forma, me cuenta lo que le pasa, pero la preocupación la tengo yo. Esto no es algo menor, porque los psicoanalistas suelen comprar, porque lo transferido conlleva un cierto grado de idealización y refuerza la propia omnipotencia, sin saber que luego la factura se la van a pasar a él, cuando fracase en la solución de un problema que hizo suyo sin ser suyo, porque al hacerlo contribuyó también a la enajenación del paciente, y porque no, a enloquecerlo un poco, haciéndolo suponer que uno tenía la solución que no tenía a un problema que desconocía. Por supuesto, compartir con el paciente su ansiedad es parte del tratamiento. Absorber su ansiedad en totalidad, no. Winnicott nos decía, un poquito más de esfuerzo que falta nada más que 2 páginas, que el análisis era en realidad una larga, muy larga recepción de una historia. Y agrego yo, que bailando recuerdos, desarticulando estructuras y llevándonos a sorprendernos a cada recodo, con nuevos recuerdos, con nuevas perspectivas, con nuevos sentidos. Aquí nos planteamos el tema, la idea de que nos enferman recuerdos infantiles reprimidos, por estar reprimidos y actuantes en nosotros, que las manifestaciones visibles de los brotes del inconsciente, vinculados a estos recuerdos, a esta historia, es siempre historia vivida. No se rescatan recuerdos intelectualmente, se reviven, y suelen hacerlo en el campo del análisis, dentro de ese espacio que el analista ha creado para que un proceso se desarrolle. Entre estos recuerdos que se actualizan muchas veces en sueños, cuyo valor ha ido mermando en la práctica en beneficio de los problemas actuales, hay un contenido manifiesto y un contenido latente. Y eso también lo hemos
simplificado. Y en ese núcleo hay situaciones traumáticas congeladas y ordenadas, catalogadas, y son vivencias que debemos llevar al lenguaje. Pero originalmente son vivencias. El paciente debe revivir en su vínculo con nosotros, que por un momento las compartimos. Esto sigue siendo la médula de nuestro trabajo. Y por lo que escucho en los encuentros de psicoanalistas se está olvidando. Privilegiamos el llamado de la tribu y nos reunimos con los que piensan como nosotros. Y rara vez esta área es una excepción. Les aclaro, gracias al trabajo de los que organizaron esto, entre otras cosas. Y rara vez para compartir lo que hacemos. Recuerdo que con Mauricio Garfinkel tuvimos un sueño, como Luther King tuvimos un sueño, el de hacer un área donde se discutiera nada más que material clínico. Fue un área bien personal, porque nunca reclutamos interesados. Nadie nos dijo que no. Aquí vendría el jajá y un emoticón. Pero nadie se plegó tampoco a eso. Porque tratamos, por alguna razón, por un pudor malentendido, pienso yo, ocultar nuestros problemas en nuestras terapias. Cuando presentamos trabajos brillantes, con interpretaciones inteligentes que seguramente no sirvieron para nada, donde podamos lucirnos frente a los demás. Nadie dice esto fracasó. Fue muy lindo el trabajo de la psicoanalista inglesa Caldwell, porque era un caso que había fracasado. Y ella trata de aprender del fracaso. Entonces, nosotros por un falso pudor ocultamos en general las dificultades que tenemos, porque nos avergüenzan, como si fuera culpa nuestra. Y rara vez, en los materiales clínicos que se presentan, son una preciosura los materiales que presentan. Después no sabemos qué le pasó al paciente, pero que esa sesión terminó redondita, seguro que terminó redondita. Porque si no, no lo presentan como caso clínico. Es raro que lo presenten. Pienso yo que porque en el trabajo que hacemos nos mostramos demasiado nosotros. Sin querer mostramos también nuestra intimidad. Y es comprensible que tengamos dificultades para mostrar nuestra intimidad, y que nos mostremos a nosotros mismos delante de los demás. Yo creo que eso es comprensible. Hoy nos vendría bien escuchar una narración, que es escuchada y compartida con una escucha compasivo, no sentimental, en un ámbito confiable y seguro, lo que permite que se genere un espacio de juego, en que emerjan nuevos sentidos y nuevos recuerdos, y nuevas reorganizaciones de esta historia tan variable, que es la historia humana, compuesta de retazos de recuerdos, vividos, organizados imaginativamente como el sueño, por el proceso secundario, dándole orden y coherencia, en el análisis irá montando nuevas configuraciones, y dejando atrás esa historia inventada a la cual solemos aferrarnos. Esa experiencia, esa narración, irá como los encuentros con los amigos de la infancia, reforzando el sentido de identidad, que para Winnicott era esencial en el ser humano. O sea, estoy hablando de darle encarnadura a la práctica, utilizando nuestra dietada capacidad de identificación como eje de nuestro trabajo, la intuición bergsoniana que nos permitía colocarnos en el centro del otro, y la narración y repetición de una historia que se va disfrutando como el material que se irá desplegando lleno de sentidos ocultos. En el área del juego, que es el tratamiento,
se irá desplegando. Por supuesto, esto nos llevará a confrontarnos con nuestra finitud, con nuestra pequeñez, con nuestros límites, en una época un poco desangelada, en donde tantas personas lo saben todo. Para el final les voy a leer dos poesías que ya les he citado alguna vez en algún lugar, una en un libro, que hablan un poco de la finitud y de lo que de alguna manera es la vida, que son fragmentos de acontecimientos. Una es de Salvatore Quasimodo, Premio Nobel de Literatura, por menos no lo vamos a hacer, siciliano, como Don Corleone también. Quasimodo, en 4 líneas, sintetiza la finitud de la vida humana, los límites de la vida humana y la riqueza de la vida humana. Es maravilloso, 4 líneas. L'uomo sta solo sul cuore della terra, trafitto da un raggio di sole, e de súbito será. El hombre está solo sobre el corazón de la tierra, atravesado de un rayo de sol, y de pronto anochece. Es una maravilla para quedarse repitiéndola en la cabeza un rato largo. Y para describir nuestra viejísima nueva patología, un fragmento del libro de las horas de Rilke, que escribió a principios de los años 1900. Porque siempre, cuando recorremos la historia, nos damos cuenta de qué pocas novedades hay en el campo del pensamiento, ¿no? Nadie vive su vida. Los hombres son azares, voces, fragmentos, lo cotidiano, temores, muchas pequeñas dichas, disfrazadas desde la infancia, debilitadas. Es su máscara la que habla, sus rostros callan. Bueno, les agradezco la paciencia. Bueno, lo escuchamos a Alfredo después de un inicio un poco trabajoso por la técnica, pero bueno, pudimos, creo que al final pudimos escucharlo. Traumático, lo voy a repetir varias veces. Podría ser. Aquí te descarga el trauma, voy a aprenderlo a tener. Y voy a ver que no escucho, que no anda, y voy a volver a angustiarme un poco, y después me voy a desangustiar agarrando el teléfono y hablando con Rosy por teléfono, pero en realidad hablando con todos ustedes. Bueno, la vida es así. Soñar un poco con la computadora que no quiere y qué sé yo, algo, todo eso vamos a hacer. Bueno, lo escuchamos a Alfredo con esto, yo creo que es una síntesis hermosa de cosas importantes que pueden y creo que nos van a dar mucho para hablar. Yo en mi rol de coordinador tengo una tarea de pedirles que por un problema de confidencialidad y para poder difundir de alguna manera, en caso que sea posible, esta reunión y que la puedan disfrutar otras personas, tratemos de no hablar los participantes de pacientes específicos, dando datos que puedan dar algún tipo de identificación. Es un tema que está de moda, hay juicios y cosas por el estilo. Así que les pedimos que si usan ejemplos clínicos, más bien sean imaginarios creados o con autorización de los pacientes. Pidiendo disculpa con esto, que sé que realmente es lo contrario que a veces uno quisiera ser como psicoanalista, bueno, es la realidad que nos obliga. Así que, tenemos bastante tiempo, la palabra la tienen todos ustedes. Para hablar pueden levantar la manito en la computadora, que puede ser yendo a reacciones en los que tienen, en que no tienen, digamos, en las computadoras comunes y en las que son
digamos, las MAC tienen otro mecanismo que cada uno espero que lo conozca. Si no, en último caso, levanten la mano, pero bueno, no es la mejor manera. Bueno, abrimos el diálogo, digamos, para los participantes, para que puedan, digamos, hacer sus aportes y preguntas de este lindo trabajo tan actual y tan clásico de Alfredo. Yo voy a tratar de ver, está Ricardo Forli también, yo no los veo a todos, así que Ricardo, ayúdame si alguien levanta la mano para hablar. Bueno, lo he visto después de muchos años a Rogelio Sosnick, al que le mando un gran abrazo. Gracias. Nicolás Fernández está pidiendo la palabra. Bueno, a ver, tengo a Nicolás y a Alicia Pedroso. Un tema que también les vamos a pedir es que traten de participar cuando no están participando porque se escuchan ruidos. O sea, Fernández. Sí. Hola, primero, gracias por la charla, Alfredo. Gracias por permitirme estar acá también. Habían dos cosas que me parecieron muy interesantes de lo que usted dijo. La primera tenía que ver con cuando hablaba de la cristalización y congelamiento en Winnicott. Con respecto, lo pensaba a las problemáticas de la clínica de los pacientes limítrofes, los fronterizos, como la importancia de cómo se aplica esto, sobre todo cuando existen como cuando existe previamente un trauma, que se suele dar, por ejemplo, en pacientes con trastornos límite, o cuando no queda muy claro cuál es el trauma, pero bueno, se piensa un poco en la idea de trauma acumulativo de Masood Khan, para pensar estos pacientes de la clínica del vacío. Entonces creo que son conceptos como bien relevantes, y si pudiera como quizá profundizar un poco más cómo pensar estos conceptos a nivel terapéutico, me gustaría. Eso, y el otro punto era con respecto a cuando usted hablaba de estas como tres historias, con respecto a la historia de la infancia, el presente, de los sueños, y comentaba que actualmente como que nos solemos centrar mucho en el presente. Pienso que sí, efectivamente pasa, pero me genera dudas sobre todo en contextos hospitalarios, cuando existen como terapias limitadas por tiempo o incluso por frecuencia. Por lo menos acá en Chile suele pasar que la frecuencia no puede ser más de una vez cada 2 semanas, por la cantidad y la afluencia de pacientes. Entonces pensaba como, ¿qué hacer en esos casos, sobre todo con pacientes que suelen tener trastornos severos? Como considero que en esos casos también resulta en última instancia relevante el tener que trabajar mucho con el presente, sobre todo por la sintomatología y los riesgos suicidas. Entonces, esos dos puntos quería preguntarle. Muchas gracias. Alfredo, ¿de a uno o preferís varias preguntas? No se escucha. Sí. Rosa, tenés que activar tu micrófono. Cuando habla Alfredo tenés que tenerlo prendido. Cuando habla otra persona tenés que tenerlo apagado, porque si no acopla y hace ruido. Un segundito. Ahora, sí, sí. Ya está. Alfredo, podés hablar. Voy a empezar por la segunda pregunta, que creo que es muy interesante, porque tiene que ver con a dónde apunta uno. Hay un libro de Winnicott que es casos clínicos, clínica psicoanalítica infantil, que son una sucesión de casos clínicos en los cuales Winnicott utiliza, en algunos casos con adolescentes, la técnica del garabato, pero fundamentalmente él trata de ir más allá del problema actual, no trabaja sobre el problema actual, y son entrevistas únicas o 2 entrevistas.
Hay una que es conmovedora porque es un chico que tenía una sindactilia y al que lo operaban repetidas veces. El chico empieza dibujando y todos los primeros dibujos dibuja patos. El pato es un animal que tiene sindactilia, tiene unidos los... Winnicott empieza a ver que el chico necesita ser aceptado y querido como es, porque para él el estado natural es la sindactilia. Y cambiar eso es un poco cambiar algo que ha formado parte de su vida hasta allí. Y que para hacerlo, eso tendría que tener algún sentido. Él sigue trabajando y en determinado momento el chico le dice que quisiera tocar el violín. Entonces Winnicott encuentra justo la oportunidad, porque para tocar el violín no tiene más remedio que operarse la sindactilia. Y para el chico entonces, de golpe, la operación de la sindactilia cobra sentido. Pero él deja que estas cosas surjan del chico, no de la indicación de los padres que dicen córtenle lo que tiene entre los dedos, opérenlo, háganlo. Busca que el chico siente en sí la necesidad de hacerlo. Y lo hace en 2 sesiones, creo, muy brevemente, en una intervención muy breve, que tiende siempre a dejar salir del chico algo espontáneo, reactivar esa creatividad primaria, tocar esa creatividad primaria, no tratar de resolver con fórmulas prácticas la situación. Después de eso, tiene que intervenir, porque ya que una vez que lo habían operado, lo quieren seguir operando y operando. Y él sí habla con la madre y ve que la madre también tenía una sindactilia. Y que ahora el perfeccionar tanto las operaciones del chico y someterlo a la iniquidad de operarlo y operarlo, es un problema de la madre y no del chico. O sea que depende del punto de vista de uno lo que uno logre. Él trataba siempre de que los chicos en esas consultas terapéuticas llegar hasta el chico, sería, o el adolescente, comunicarse íntimamente con él y que se llevara algo. Porque eran nada más que intervenciones breves. Ahora, en muchos casos, en las situaciones realmente urgentes, yo lo decía Freud, en las situaciones de emergencia el psicoanálisis no es lo indicado. Un tipo que tiene polifracturas y tiene una crisis de angustia cuando lo recogen del piso, necesita una intervención psicofarmacológica y la intervención de otro, no de un psicoanalista. ¿Qué le vas a interpretar el complejo de castración a un tipo que le fracturaron las 2 piernas? No. Quizás se lo podés interpretar mucho más adelante. Por otra parte, yo creo que independientemente del número de sesiones, gran parte hemos aprendido a hacer tratamientos atípicos. Hoy día, atípicos para lo que eran los análisis antes. Pensá una cosa, cuando Freud dedicaba análisis todos los días, eran tratamientos que duraban 3 o 4 meses. Hoy, indicar análisis todos los días es indicarle a alguien que durante 15 años venga todos los días. Freud trabajaba, hacía psicoterapias breves, según el criterio actual. Yo creo que eso es importante y conseguía buenos resultados. Los tratamientos de Freud eran breves. Inclusive en algunos casos con los pacientes que venían de Estados Unidos, me utilizaba a veces el diván, a veces caminaba por los jardines
con el paciente hablando. Después hemos ido haciendo cada vez más rígido el análisis. Y en lo que respecta a lo que preguntaba sobre los pacientes borderline, es muy importante porque lo que Winnicott dice es que para que se produzca alguna modificación, el paciente a lo largo del tratamiento debe dejar de lado su falso self. Y únicamente lo hace haciendo una regresión profunda a la dependencia, en donde se vuelve a reinstalar en el punto de origen de su vida. Para lo cual, ese falso self vuelve a transformarse en medio ambiente. Y eso es muy importante, porque cuando se transforma en medio ambiente, se transforma en ambiente analítico, se difunde por el ambiente analítico. Y allí puede repetir las experiencias tempranas, teniendo ahora una conexión íntima con el analista, profunda con el analista, capaz de establecer un vínculo casi de preocupación, similar a la preocupación maternal primaria, un vínculo casi de identidad con el paciente, a partir del cual empieza después a recorrer un camino venturoso, si se quiere. En el último libro yo tengo el material de un paciente, del análisis de un paciente borderline, donde aparece esto, los momentos de máxima regresión, que se desintegraba, sentía que sus brazos volaban, su cabeza volaba, que se había fragmentado el cuerpo. La imagen del cuerpo fragmentado de la que habla Lacan también, el cosmos de Lacan. Y que Winnicott habla del cuerpo no integrado, del punto de partida no integrado. Bueno, creo que te contesté bastante. Me he dedicado bastante a ti, te voy a decir. Alicia. Había pedido la palabra. Hola, buen día a todos. El gran placer de estar reunidos nuevamente, y cada vez que me reúno con el área Winnicott, específicamente con ustedes, sentirme muy identificada con las problemáticas, con la ruta, con el trabajo. Bueno, está además que no puedo agregarle nada a Alfredo, que le vamos a agregar. Contesta todo, responde a todo, la experiencia que nos transmite es importante. Quizás lo que sí me interesa, porque me estoy asombrando de patologías son muy difíciles de trabajar, que tienen que ver con la disociación. Y en este tema de la disociación no me encuentro con el inconsciente del paciente. No me encuentro. Entonces, recién cuando Alfredo comunicaba sobre un paciente fronterizo, borderline, yo no sé si los pacientes muy disociados, en donde hay un predominio pero intensísimo del narcisismo, uno tiene algún modo de acceso al inconsciente para seguir trabajando psicoanalíticamente. Lo que sí, por circunstancias familiares, y tal como lo mencionó con el caso del nene de la sindactilia, Lío, trabajar con el grupo familiar donde se cuenta uno, cómo sigue siendo la madre, y ahora encuentro muchos casos del padre ausente, en los que fueron determinando qué les pasó a estos pacientes. Dije la palabra determinando porque es como que le faltaría la libertad de poder ser verdadero self. Este falso self estaría cautivado, retenido, armado, aplastado, diría, por esta historia familiar en donde los deseos maternos y paternos juegan fuertemente. Es lo único que me gustaría que algún día trabajáramos estas patologías tan severas, ¿no? Por todo lo demás, me siento muy bien. Terminé. Alfredo. Bueno,
Ha sido un gusto volver a reencontrarnos. Y sí, evidentemente, también el proceso terapéutico va a depender en gran medida de la estructura del paciente. Aquí, cuando posiblemente lo más saliente es el mecanismo de decisión entre un falso y un verdadero self totalmente separados. Porque Winnicott tiene un artículo muy lindo sobre el falso self, donde él habla de los equivalentes del falso self en todas las personas. Dice que la actitud educada y considerada hacia los demás es el equivalente social del falso self. Pero nosotros no nos confundimos con eso, sino que lo integramos a nuestra persona, es nuestra cáscara en todo caso, donde no salimos a decir todo lo que se nos ocurre a todo el mundo, graduamos. En el caso del falso self, el falso self es tomado por la persona total, en el falso self predominante, llamo yo. Y la patología, entonces, básicamente se genera en una escisión entre lo verdadero, el verdadero self que es inaccesible, incluso, por supuesto, para el paciente también, y ese falso self que pasa por ser el verdadero. El tratamiento aquí va a pasar por diferentes etapas, porque inclusive en los pacientes borderline muy graves hay una falla en el mecanismo de represión, no se llega a constituir, a integrar el psiquismo de tal manera de poder instaurar un mecanismo sano de represión, donde podamos de alguna manera dejar afuera de la conciencia aquellas cosas que no tienen por qué estar en la conciencia. Porque si no reprimiéramos seríamos de nuevo Funes del Memorioso. Nos acordaríamos de todos los detalles, no soportaríamos la vida sería insoportable. Entonces, yo creo que es importante, porque lo que dice Winnicott, que aquí el análisis, cuando tratamos al paciente con un falso self, como si fuera un paciente neurótico, lo ayudamos a ser un mejor neurótico, decía él. Pero no lo curamos. El paciente con un falso self debe pasar por un proceso de una profunda regresión a la dependencia, en donde la escisión desaparece por la regresión, porque vuelve al punto inicial en que todavía no se produjo. Esa es un poco la idea general del tratamiento con estos pacientes. Sí. No sé qué otra cosa quieren preguntarme. ¿Qué pasa? Sí. Rosa, habla. La pregunta en relación a lo que decías recién, Alfredo, entonces, frente a la pregunta de Nicolás Fernández, estos pacientes con falso self y con trastornos graves de la personalidad, trastornos de déficit, casi serían intratables en un medio hospitalario con una frecuencia quincenal. ¿Cómo llegar a que puedan hacer una regresión a la dependencia? ¿Y qué sugerís vos en el caso que él planteaba, si es que te parece que se puede contestar a eso, como abordaje terapéutico en esos casos de tanta restricción de asistencia en cuanto a la frecuencia de sesiones? Bueno, es complejo, porque en uno de los capítulos yo hablo sobre la psicoterapia en pacientes borderline, precisamente en casos atípicos en que no contamos con las condiciones, ¿no es cierto?, habituales que nosotros podríamos indicar, por ejemplo, para un tratamiento psicoanalítico. Yo creo que en el paciente borderline, en primer lugar, en el medio hospitalario
hay un límite temporal, no solo de frecuencia, sino que son tantas sesiones. En esas sesiones no vas a curar a un paciente borderline, desde ya. Podés utilizar las sesiones para poner en marcha sus capacidades y otorgarle algún sentido, por ejemplo. Porque suele ocurrir que los momentos de desorganización del paciente borderline suelen tener relación con algunos acontecimientos determinados, determinado tipo de acontecimientos, cuando se quedan sin sostén, por ejemplo. Mientras afuera tienen un sostén adicional, que a veces es un grupo de pertenencia, el paciente puede mantenerse bastante bien compensado. Cuando de golpe se queda sin piso, hace una crisis tremenda de angustia. A veces el trabajo que uno hace es tratar de reconstruir la génesis de cada una de esas crisis, cuando tiene que trabajar con una frecuencia tan amplia como de cada 15 días, etc. No va a ser una regresión a la dependencia, pero puede mejorar. Y probablemente también la utilización de la psicofarmacología para mejorar algunos síntomas urgentes, porque el paciente borderline genera muchos problemas urgentes. Suicidios, embarazos no buscados, adhesión a grupos de adictos. En donde un paciente me decía que lo que buscaba sobre todo era el grupo. Y cuando tenía sexo decía que lo que en realidad buscaba era el calorcito. Pues no tenía orgasmos, pero el calorcito lo hacía sentir bien. O sea, ir reconstruyendo esos fragmentos hasta donde se pueda, para mejorar al paciente. Pienso que decirle a un paciente borderline que puede verte durante 10 veces, 14 veces y después nunca más, hace que el tratamiento esté limitado en su eficacia, porque el sostén es uno de los instrumentos que le permiten al paciente borderline mantenerse más o menos organizado y tener una vida libre de esa ansiedad flotante que a veces los psicofármacos no pueden neutralizar con facilidad. Pues es una ansiedad tremenda y permanente. Entonces, a veces tenemos que darnos cuenta que el tratamiento que podemos ofrecer es un tratamiento que está limitado en sus posibilidades. Y en todo caso habría que buscar la forma de mejorar la asistencia de estos pacientes. Pienso que también la integración en grupos puede realmente ayudarlos, y después de estos tratamientos que sigan manteniendo un contacto, por ejemplo, formando parte de un grupo de pacientes durante el tiempo que sea necesario. Eso les puede resultar de mucha utilidad. Ellen Deutsch decía que estos pacientes muchas veces mejoraban, cuando mejoraban las juntas, digamos, nosotros acá, cuando mejoraba el medio ambiente en el que ellos, en el grupo en los cuales ellos se integraban. Si eran grupos muy patológicos, muy enfermos o muy agresivos, etc., el paciente llegaba a adoptar miméticamente los valores y las formas de comportamiento de ese grupo del que formaba parte. Entonces, sí, eso hasta ahí digo. Una cosita. Escribir todo el capítulo ese, no lo voy a repetir acá. ¿En qué libro está eso, Alfredo? ¿En cuál de los libros? Está en el segundo y en el tercero, no es que les quiera hacer comprar todos los libros. Repensando el psicoanálisis desde la persona y reflexiones del
del quehacer psicoanalítico. Una sola, En las reflexiones está el artículo con el caso clínico, y en el otro está psicoterapia en pacientes borderline. Un solo minimísimo comentario en relación a lo que se genera en los terapeutas. Yo superviso en el Ramón Carrillo el equipo de adolescentes, y los terapeutas jóvenes suelen irse muy rápidamente porque terminan la concurrencia, 2, 3 años y se van. Entonces los pacientes son derivados muchas veces, pero lo que veo es una preocupación en muchos que continúan la relación con el paciente posteriormente a irse, y en algunos casos lo siguen atendiendo, ¿no? Bueno, yo creo que lo que institucionalmente es malo, a veces clínicamente es bueno. Yo cuando me iba de una institución, a veces cuando empecé a trabajar, no me afanaba a los pacientes para ganar guita. A los pacientes que seguía viendo los trataba de forma totalmente gratuita, porque pensaba que no podían romper ese vínculo y yo ya no estaba disponible. Claro. Entonces seguía estando disponible o trataba gratis, Sí. porque mientras pude lo hice. Después me mudé de La Plata a Buenos Aires y a esos pacientes los derivé. Y algunos me venían a ver a Buenos Aires. Y uno de ellos concluyó exitosamente su análisis. Era un paciente muy grave que a veces me esperaba todo el día en la puerta de mi consultorio. Venía desde su ciudad, que era cerca de La Plata, no era en La Plata, pero se venía acá y me esperaba todo el día para verme y hablar 2 palabras cuando salía, en un momento breve de su tratamiento. O sea, sí, las instituciones se organizan como se puede organizar con los medios con que cuentan las instituciones. Y los terapeutas tendrán que poner lo suyo también para, en algunos casos, suplir lo que no se puede, porque en los casos particulares no se puede legislar sobre todos los casos particulares que se dan, ¿no es cierto? Eso yo creo que es así, ¿no es cierto? O sea que, miren, esos pacientes seguían en contacto o el paciente necesitaba seguir en contacto. Y además no podemos curar todo. Curamos a poca gente, posiblemente. Yo creo que exigimos del psicoanálisis mucho más de lo que el psicoanálisis puede dar. Hacemos lo que podemos. A veces nos la creemos y creemos que podemos resolver todos los problemas, y no es así. Muchos problemas los resolvemos y otros no. En otros casos no está indicado el análisis. Y le mandaron, antes venían los pacientes derivados para análisis. Ya venían envasados. Ahora ya no. Bueno, a uno lo consultan ahora por otras razones, que no viene envasado. Vienen sin envase y si tienen mucho azúcar o no, tampoco dice. Alfredo, ahí está Horacio Rottenberg, que también tiene una pregunta o un comentario. Sí, pero antes de que me pregunte nada, le mando un abrazo a mi querido amigo Horacio, con tantos años de historia compartida. Él sabe que no sé si le voy a poder contestar lo que pregunta, porque puede ser difícil, pero que voy a poner toda mi buena voluntad porque lo quiero mucho. No, yo lo que quiero decirte como primer cuestión, Alfredo, es darte un enorme abrazo virtual y reconocer toda la ayuda que vos me has podido dar en momentos en donde yo empezaba a trabajar con pacientes fronterizos y vos me ubicabas en lo que implica, ¿no?, desde un punto de vista del compromiso personal del analista, trabajar con pacientes complejos.
estaba pensando en esta cuestión del verdadero y del falso self, ¿no? Que habría una tercera dimensión que es, ya lo que vos decías recién, ¿no? La verdad de lo traumático. El peso que tiene lo traumático como una verdad existencial en esas personas que están amenazadas en su existencia por algo que se ha incorporado en una dimensión inconsciente y que es muy, muy difícil de transformar. Y de cómo, si empieza a circular una verdad de estas que describe Winnicott, ¿no? Donde haya algún tipo de presentación de un objeto diferente a aquel que lo ha marcado, ahí empieza a haber un proceso complejo, que es como si fuera un compromiso del analista y del analizado que, sí, que busca una verdad alternativa, ¿no? A lo traumático. Y que para construirla, y bueno, no es una tarea sencilla, pero es lo que, estaba pensando en lo que decías recién, de cómo las instituciones están armadas de un modo tal que no sostienen esa verdad de lo no traumático, porque muchas veces generan más trauma, ¿no? Por cómo está armado, por el hecho de que no den una estabilidad y una continuidad en estos encuentros que son, a ver, de la persona, como vos decís, Alfredo, ¿no? Son las personas que ahí necesitan una verdad alternativa a aquella que los signó existencialmente de un modo destructivo. Y bueno, te vuelvo a agradecer, te agradezco enormemente, Alfredo, porque has sido un maestro, seguís siendo un maestro para mí. Bueno, muchas gracias. Yo creo que en uno de los artículos póstumos, que se llama El miedo al derrumbe, Winnicott, que justo yo hice traducir para la revista, aunque se publicó cuando yo ya había dejado de ser director de la revista, porque una de las pocas cosas que me puse contento de haber hecho es haber fundado la revista de Abdeva, de la nada, porque corregíamos nosotros en casa las pruebas de galera, no teníamos guita para mucho más. Bueno, no importa, son cosas que pasaron. Pero me mandó Clark Winnicott, que vivía, todos los trabajos no publicados, que después se publicaron en exploraciones psicoanalíticas y en otros de Winnicott, y trabajos de ella. Llegamos a publicar 2, porque en una mudanza perdieron todos los trabajos que habíamos conseguido, de él y de Searles. Searles incluso nos ofreció venir a dar cursos gratuitos acá. En ese momento no le contestaron, y después ya, bueno, la gente no vive eternamente. Pero creo que es importante lo que planteaba Horacio en el sentido el supuesto de Winnicott es que los acontecimientos traumáticos, los traumas acumulativos a los que se refirió Masood Khan, son momentos de desencuentro que se dan en una época en que todo esto no tiene una representación mental rescatable. No deja recuerdos, sino que deja como grabado en uno lo ocurrido, pero sin palabras, y en un momento en que todavía no hay una temporalidad en el sujeto. Dice que eso hace que quede como un quiste, es una amenaza permanente, porque no se la puede hacer historia, no se la puede transformar en algo que pasó, y se la vive como algo presente y amenazando desde el futuro. Entonces, hay un mecanismo que falla en los pacientes psicóticos, precisamente, que es el mecanismo de desactualización.
Los acontecimientos traumáticos en determinado momento los desactualizamos, no los vivimos como actuales. Durante un tiempo se nos repiten como si fueran actuales, pero van quedando en el pasado. Pero los acontecimientos traumáticos muy tempranos no pueden quedar, no se temporalizan hasta que no se repiten y quedan como una amenaza a futuro. El miedo a un derrumbe, en donde uno se fragmenta, pierde la unidad. Y como decía Horacio, son vividos como una amenaza vital. Está la vida en juego, está la existencia en juego. Estos pacientes no hacen esa crisis de angustia al divino botón, ni el psicótico se psicotiza al divino botón. Cuando se hace una regresión a la dependencia, al repetirse eso en la actualidad, puede dejar esta reiteración. Es como si se viviera por primera vez esa experiencia. Y allí, primero la conexión casi perfecta del analista y después las fallas del analista sirven para que empiece a tener representación mental ese acontecimiento que amenazó con un derrumbe, con una angustia, que es el núcleo de la angustia psicótica, la angustia innombrable, inimaginable, como se la quiera llamar, es la angustia primitiva, es el caer siempre, es el no tener sostén, fragmentarse, no perder la unidad, perder la vitalidad que recién entra en el existente. Entonces, es muy importante que en la reiteración recién vuelve a aparecer la posibilidad de que esto tenga una representación mental. Entonces, podemos dejar esto atrás. Eso es lo que, según Winnicott, pasa en los análisis exitosos de estos pacientes, que no son todos ni mucho menos. Son pacientes muy imprevisibles, que a veces mejoran bastante, aumenta un poco digamos, su seguridad básica, etcétera, y se van. O sea, y en otros casos fracasamos con pacientes muy graves. Yo creo que los psicoanalistas que trabajamos con pacientes muy graves, que a mí me ha pasado, lo he trabajado siempre, ahora últimamente trato de no tomar ningún paciente grave, no lo trato porque no le voy a durar para servirles. No soy tan omnipotente. Pero creo que es muy importante, porque la duración, el sostén, la relación sostenida es en sí misma terapéutica y curativa, a veces con una frecuencia irregular. El mantener ese vínculo permite de alguna manera la mejoría del paciente. Ahora, tenemos que tener claro que los psicoanalistas que trabajamos con pacientes graves somos como oncólogos. El oncólogo no se considera un fracasado porque el 70% de sus pacientes se mueren, o el 60%, no sé, que el porcentaje no lo sé, pero es altísimo. Se consideran exitosos porque salvaron 20, salvaron 25, y a los otros les prolongaron la vida y les hicieron tener una mejor vida hasta el momento en que se mueren. O sea, nosotros con nuestros pacientes graves, a veces nos imponemos la responsabilidad de curarlos a todos y mostrar lo que hicimos. Si no, primero no le vamos a mostrar a nadie nunca lo que hicimos porque eso se pierde. Y segundo, en muchos casos fracasamos. ¿Qué le vamos a hacer? A veces el paciente hace una psicosis de transferencia, el cuadro persecutorio es muy intenso, nos atribuyen cosas que no hicimos, ni que sentimos, ni que queremos, y se van odiándonos para toda la vida.
y no pudimos hacer nada para frenarlos. Más, seguramente se va convencido de que tenían razón. Son las heridas de guerra del que pelea en este campo. Ese campo es difícil, los pacientes muy graves podemos ayudarlos siempre. No hay que claudicar. Yo siempre intento. A veces tengo éxito y otras veces no. Es para conformarlos también a todos, que sepan que es así, la vida es así. Bueno. En este momento no tengo a nadie que esté pidiendo la palabra, así que aprovecho yo para meter baza. A mí me parece leer en el espíritu de tu trabajo que vos mantenés algo que en algunos psicoanalistas se ha diluido, que es una cierta categorización de pacientes neuróticos clásicos al estilo Freud, versus otros pacientes que son los que necesitan pasar a la regresión como método terapéutico. No sé si me explico. Si en algún momento vos nombrás, digamos, yo porque aparte tengo que meter neurociencia por algún lado, discúlpenme, es una vieja manía que tengo, los pacientes neuróticos... a mí, habla de lo que quiero. Bueno, los pacientes neuróticos trabajan en asociación libre, trabajan los médicos, los analistas trabajamos en atención flotante, en general el tono va por esos caminos. Ahora, cuando tenemos pacientes que están en estados más regresivos, los pacientes están escindidos y la asociación libre no es necesariamente asociación libre y el terapeuta está tomado y metido dentro del tratamiento en una relación distinta a la que se da con los pacientes clásicos de las neurosis de transferencia. Esto fue, en la neurociencia tiene que ver que esto está descrito, es un estado especial en los neuróticos, de Default Mode Network, que es el momento de la asociación libre. Está estudiado, lo nombro nada más para despertar. Ahora, en los pacientes más graves, vos en algún momento ahí utilizás unas palabras que es la fantasía de la actividad imaginativa en el hombre buscador de sentidos. ¿Cómo tomarías? Porque yo no sé si estás hablando de asociación libre, de algo distinto. ¿A qué te referís con esto de la fantasía de la actividad imaginativa como actividad o actitud de los pacientes? No, yo creo que la primera parte estoy de acuerdo. Hay pacientes neuróticos que en momentos especiales del análisis, no siempre, tienen momentos en que asocian libremente, que se les escapan algunas asociaciones libres. La asociación libre en un tratamiento es un regalo, porque no siempre, el paciente está a veces aferrado a un tema, trabajamos sobre ese tema, sobre ese aferramiento, etc. La asociación libre es en los momentos en que el paciente se afloja, se relaja y puede ir diciendo las cosas que va imaginando. El paciente más grave, como vos decís, no asocia libremente, se desintegra. Tiene un discurso desintegrado, fragmentado, disociado, no es una asociación libre, no te lleva a ningún lado. Son pedazos que van apareciendo separados. Hay una falla en la capacidad de integración. Winnicott, fíjate que distingue el estado no integrado a la desintegración. Él dice que el estado no integrado, que a veces se logra en los momentos de máxima regresión dentro de uno, antes de crear algo, uno parte de un estado no integrado. Y de golpe aparecen frases que uno va hilando como poesía. Uno necesita eso de vez en cuando. En los momentos cercanos al éxtasis, que él habla del orgasmo del yo, etc., pasa.
El segundo tema que planteabas, yo me refería un poco a lo que Rilke sintetiza en su poesía. Que cuando uno hace vos hablas de tu historia, esa historia está constituida por fragmentos, recuerdos separados de distintas épocas. Es un caos, al cual nosotros lo organizamos como narración cuando la contamos. El recuerdo, esa forma del olvido, decía Borges. Porque es cierto, uno organiza la historia, pero es la imaginación de uno la que organiza esa historia, la que atrae en determinado momento, a través de la actividad imaginativa, determinados recuerdos seleccionados, muchas veces según el estado de ánimo, uno cuenta una u otra historia de la vida de uno. Salvo esas personas que se han instalado en el papel de quejosos profesionales, que siempre van a seleccionar todas las cosas jodidas que le pasaban en la vida. Y como a uno le pasan tantos millones de cosas jodidas en la vida, que uno después ni recuerda. Desde el día que te salió un granito acá y tenías que ir a los 16 años a una fiesta, y vos te querías reventar el granito y te decían no porque se te infecta el cerebro, después de la boca para arriba se te infecta el cerebro. A veces yo decía, prefiero la meningitis a ir con este grano. O sea, uno si empieza a buscar, tiene recuerdos variopintos de la vida de uno. La vida de uno ha sido muy variada. El que te cuenta una vida uniforme y lineal, etcétera, está loco porque cree que eso es cierto. Uno fantasea, imagina. La historia de uno está formada por muchas imágenes. Por supuesto, uno le da cierta coherencia y hay líneas que le van dando coherencia a esa vida, incluyendo muchas más cosas. El análisis yo creo que precisamente va descongelando esa versión oficial que tenemos de nuestra vida. Porque de golpe uno dice, sí, es típico, vos te encontrás que alguien que te dice, tuve una infancia maravillosa. Bueno, mejor. Pero después te empieza a contar la infancia y como todo ser humano, primero te morís de envidia, decir, la puta que lo parió, tiene una infancia maravillosa, totalmente maravillosa. Yo tuve una buena infancia, pero así maravillosa no. A veces me cagaron a patadas en la calle, en el barrio, y no era maravilloso. A veces arrugaba porque el otro era mucho más grande y me metía en casa, tampoco era maravilloso eso. Otras veces ganaba, sobre todo chamullando, doblegaba chamullando a la gente, me pasaba. Pero tenía cosas muy buenas. La barra de la esquina, todavía nos reunimos los 1 de mayo, con los amigos de la calle 49. Cada vez quedan menos, te digo. Son como los soldados sobrevivientes de la guerra del 14, más o menos, mis amigos. Pero nos reunimos a comer. Y nos acordamos de esa época. Sí, fue lindo. Y en esa época a veces nos pasaban cosas lindas, otras no tan lindas. La historia es así. El problema también no se trata solo... Por eso cuando uno le cuenta en una historia, uno crea al pie de la letra todo lo que le dice. Aunque el paciente no sea un mentiroso, los acontecimientos grandes deben ser así. Y un señor dice que me fracturé una pierna. Se fracturó una pierna. Si jugó un partido de fútbol y ganaron 3-0, ganaron 3-0.
Ahora, ¿cómo fue? ¿Qué sintió? Eso no lo sabrás nunca, porque hay muchas versiones alternativas de los momentos, además, que siguieron a eso. Porque en cada momento nuestro estado de ánimo sufre ligeras variaciones. Sin necesidad de que suba y baje la serotonina, yo creo que hay momentos en que algo nos sale mejor, otra cosa nos sale más o menos, va variando a lo largo de un día. Uno termina el día y uno dice, la pasé bien. Y simplificás y borrás los pequeños altibajos. Yo creo. A eso me refería con que uno usa la imaginación hacia el futuro, porque la utopía no tiene, por otra parte, rival. Y yo te digo, si seguimos trabajando, vamos a conseguir algo. No comprar, pero si yo te digo, vos apoyame a mí y vas a ser infinitamente feliz en el futuro, eso es una utopía que no se va a realizar, pero vende mucho más que decirle laburemos juntos a ver qué hacemos. Y allí el éxito tan amoroso que tienen las terapias que se ponen de moda. Porque ofrecen la felicidad en 4 etapas. Hay una terapia ahora que la hacen en 2 días, con sesiones muy prolongadas, donde te hacen revivir toda tu historia, te dicen. Hijo de puta, ¿cómo vas a revivir? Tantos años, yo lo jodo porque con los años que tengo no van a poder ni en 600 días hacerme revivir mi historia, pero ¿cómo revisás toda la historia en 2 días? Y con eso ya quedás curado. Terapia sugestiva, por supuesto. O cuando tomás las riendas de la vida del paciente. Un famoso terapeuta de estos, no voy a decir ni siquiera la especialidad, le decía a un tipo que tenía una hipocondría, que todas las mañanas tenía que decirse a sí mismo, estoy sano, no me va a pasar nada. Y el tipo se pasó 1 año pagando sesiones y repitiéndose a la mañana, estoy sano, no me va a pasar nada. Agarraba el auto, iba para la oficina y empezaba de nuevo. Ahora voy a tener vómito, me duele el estómago, me duele el hígado. Le dolía. Porque creen que corrigiendo lo de afuera se modifica el mundo interno. Es una visión acomodaticia y cómoda. Y como se pone en determinado momento de moda, cautiva a la gente porque les ofrecen, es como los embaucadores que te ofrecen un interés mucho mayor que te ofrece el banco. Te va a terminar cagando. Los primeros 2 meses te dan unos intereses bárbaros, al tercer mes los dabas por teléfono y no existen. Se fueron. Así que. Pero yo hablaba de eso, cuando hablaba de la utilización de la imaginación. Nada más. Bueno, ya hablé demasiado. Bueno, yo voy a tener que utilizar mi imaginación porque me quedé sin internet durante un rato, así que no escuché prácticamente nada. No sé si hay alguna otra persona que esté... Está Nicolás Fernández con la mano levantada y Rosa. Y Rosa, ¿no? Sí. Creo que Nicolás primero, me parece. Ya. Una pregunta, bueno, con respecto a pacientes fronterizos, porque justamente estoy viendo algunos pacientes fronterizos. Como, cortito, Nicolás, que nos quedan 5 minutos. Sí, bien cortito. Sí, es sobre cuándo se empieza a hacer como psicoterapia real, porque recuerdo a Winnicott que justamente plantea cuando habla de la agresión como en el funcionamiento de la transferencia, cuando dice que con pacientes con falso cel... No te entiendo muy bien. Habla más bien despacito porque está acoplado el micrófono, no sé con qué. Más lento. Ya. Que Winnicott plantea que la agresión es importante con algunos pacientes, puesto que solamente en la medida en que se acepta la agresión por parte del analista, es que la terapia puede empezar verdaderamente.
Entonces, tengo una pregunta con respecto a los pacientes fronterizos, porque me parece que hay algunos pacientes en los que nunca realmente hay una psicoterapia porque no hay un reconocimiento del terapeuta como un otro. No hay... De hecho, creo que Winnicott lo llama como que se produce como un autoanálisis donde el paciente como que proyecta sobre el terapeuta lo propio y solamente se le devuelve constantemente, pero no hay como relación. Entonces, mi pregunta es como, ¿de qué forma, además de soportar la agresión, usted piensa que se puede como generar esta alteridad en el paciente y que pueda empezar a existir realmente relaciones objetales? Porque hay, por lo menos que tengo una paciente que está muy ascendida y no pasa. Uh-huh. Yo creo que Winnicott, en su teoría del desarrollo, que en general se estudia mal o no se estudia, él tiene una perspectiva muy particular que tiñe toda su obra después. Él cree que en determinado momento se produce, habla del momento en que se produce el nacimiento del existente humano, que no está determinado su nacimiento por el mundo externo, sino que el primer movimiento es la captación de la propia continuidad existencial, dice él, la continuidad del tiempo, el sentirse viviendo. Su idea es muy cercana a la concepción, por ejemplo, de Bergson, sobre el elan vital, sobre la vida, sobre la duración, y la vida como creatividad permanente. Y de un filósofo francés, Michel Henry, en la resistencia francesa le decían Kant, que tiene un libro, Fenomenología de la Vida, donde habla precisamente de esto también. Así, él estudia cuidadosamente el nacimiento del existente humano, que se debe producir desde adentro hacia afuera. El papel del medio ambiente, es simplemente sostener esa existencia, no moldearla, dejarla nacer. Eso marca su actitud terapéutica con todos los pacientes después. Después dice que es muy importante el paciente que ha efectuado esa regresión a la dependencia descubre activamente la realidad, la alteridad. Lo otro, lo que no soy yo. Eso otro, lo que no soy yo, implica todas las cosas que están fuera del área de omnipotencia del yo. Entonces, los impulsos, la movilidad primaria, dice él, el erotismo muscular, lleva en determinado momento al chico, alrededor del cuarto mes, por la maduración de las estructuras, a chocar activamente con algo que no es él, que siente que no es él, que ofrece resistencia. Entonces, él empieza a descubrir la alteridad como lo otro. A través de la posición depresiva, comienza a humanizar lo otro como el otro. Es curioso, un filósofo, Emmanuel Levinas, habla de lot y l'autrui, de lo otro y el otro, como dos pasos sucesivos también en la relación. No había leído no leyó a Winnicott, seguro, y Winnicott tampoco lo leyó a Levinas, pero coinciden en que descubrimos lo otro como lo que no soy yo, y dentro de lo que no soy yo, descubro al otro, que es un semejante, que lo diferencio, poco a poco lo voy diferenciando de esa realidad inanimada, inclusive de otros objetos animados que no son humanos.
Todo esto, dice, es un proceso. El descubrimiento de la realidad y el descubrimiento del otro. El pasaje de la relación de objeto al uso del objeto. Para Winnicott es algo muy explicado y muy importante. Esto hay que estudiarlo en detalle para entender todo lo que dice después. Porque lo que dice después tiene sentido si compartimos este punto de vista, este punto de partida. A partir de allí uno puede pensar cosas muy diferentes, por supuesto. Pero yo creo que compartir ese tronco es lo que nos lleva a sentirnos winnicottianos, donde él le da tanta importancia a cada persona. Él dice que el mundo está compuesto por miles de millones de seres únicos. Eso nos lleva a tener un respeto, sentir un respeto absoluto por cada paciente. No por el dato estadístico, son tantos, etcétera, sino por cada paciente, por cada persona. Coincide también con lo que habla de Levinas, que dice que el principio es lo ético y la interpelación del rostro, que el rostro del otro nos interpela. Son coincidencias paralelismos, porque ocurrieron el nacimiento de estos pensamientos para la misma época, sin poder suponer que se hayan leído. Al único que seguro leyó Winnicott fue Bergson. Y como le curó las ideas de creatividad, por ejemplo, es interesante, le curó, digo yo, utilizó, lo decía Winnicott, eso, que él usaba ideas y después veía quién se las había sacado. Las transformaba en algo propio primero. Pero yo creo que es muy, muy importante. Sueño y creatividad. En Sueño y creatividad es el trabajo de Bergson que él leyó. Y todas las ideas de Winnicott giran alrededor de la idea de creatividad y de la vida como creación, como creatividad permanente, que a veces se siente trabada, inhibida, etc. Y hay que liberar esa capacidad creativa primaria que el ser humano tiene en sí mismo. Y es una coincidencia exacta, es lo que dice Bergson. Bergson dice que en el sueño las ideas se unen a las sensaciones y se encarnan de tal manera que el sueño funciona como un ser viviente, como un ser vivo. Y habla a partir de allí de la creatividad, que es lo que toda la vida, la obra de Winnicott gira alrededor de eso que le quedó clavado en la cabeza. Paul Rosen, en una entrevista póstuma, le dijo esto a Winnicott y Winnicott rescató el recuerdo de que había leído a Bergson, que sí, que lo había leído cuando él estaba terminando su carrera de médico. Bueno, Alfredo, de más, seguramente. Sí, todo lo que no me preguntaron lo contesté. La agresión seguro. intencional y el aprendizaje de reconocimiento de la realidad nos dice que pasamos las 12. Lo que le podemos proponer es seguir 10 minutos más porque empezamos atrasados. Y pidieron la palabra Rosy y... Yo la retiro porque ya prefiero que hable Graciela, que no había hablado. Sí, y Graciela, que habían pedido la palabra, Graciela Jaján, perdón, que había pedido la palabra, y con eso daríamos por terminado esta reunión. Bueno, le escuchamos a Graciela poniéndole fin a esto. Dale, porque en realidad te quería agradecer poder compartir con vos tus reflexiones sabias que de hace tanto tiempo nos ofreces. El tiempo siempre nos queda corto, felizmente, y que para eso hay que poder haber recorrido un largo camino. Así como decía Horacio, bueno, nosotros tenemos también muchos años, felizmente, de poder
tenerte a vos y compartir y enseñarnos, y que siempre nos pasa que, bueno, nos decimos para hasta la próxima, ¿no? Porque siempre nos enriqueces muchísimo. Muchas gracias, Alfredo. Bueno, muchas gracias, Graciela. Horacio, si no hay nadie más, quiero decir algo chiquitito. Diga. Bueno, decía Alfredo que chiquitito. No, lo que quería decir, Alfredo, y a todos los que están acá, y que este encuentro tan interesante en el intercambio, además que se ha dado, es fantástico escucharte, que el año que viene está el proyecto, creo que se va a concretar, de un breve curso que se va a dar que va a dar Alfredo Painceira a través del Instituto Universitario, 5 clases nada más sobre las 4 ideas fundamentales de Winnicott, del pensamiento de Winnicott. Les va a llegar la difusión, pero sería muy interesante que pudiéramos seguir conversando en un espacio, porque una hora va a ser de exposición y la otra hora de intercambio, que podamos seguir trabajando juntos, pensando juntos, porque realmente fue riquísimo el encuentro, y bueno, pertenecer a esta área realmente es una de las cosas más gratificantes que nos pasan, ¿no? Tal cual. Yo les prometo pegarle unos cachetazos a la computadora, que no sé por qué tiene un parlante fallido. No, va bien así. No lo tengo yo, los parlantes fallidos. No. de hacer una audiometría, estoy perfecto de los oídos, y el parlante de la computadora, que no tiene que fallar, falla. El mío tendría que fallar, no ese. Bueno, les prometo que va a estar arreglada el año que viene. Todo bien. Bueno, muchas gracias, Alfredo. Un aplauso, ¿sí? Bueno. Aplauso y gracias. Chao. Cerramos entonces, que empecemos bien el año y que tengamos un mejor año el año que viene. Sobre todo con el curso de Alfredo, que va a ser seguramente un curso, porque Winnicott, como dice Alfredo, se lo lee en sacabocados. Entonces, tener un panorama fundamental de las ideas de Winnicott es muy importante. Es muy importante. Todo el tema de posición depresiva, lo que se habló al final de realidad y de acceso a la realidad, etcétera, es fundamental para entender algo, digamos, de la influencia de Winnicott en el psicoanálisis. Gracias, Alfredo, gracias a todos. Gracias a ustedes. Chao. Bueno. Gracias, Alfredo. Feliz año para todos. Feliz año, que empecemos bien. Feliz año para todos y muchísimas gracias. Felicidades. Chao, hasta luego.